Él es graduado en licenciatura por la Universidad Peruana Unión. Se graduó en el año 2004. Él es oriundo de Perú, ¿verdad? Trabajó como pastor en Perú, en Guatemala. Ya 14, 15 años está en el país de Guatemala. Ha sido departamental de salud, departamental de jóvenes, secretario de campo. Actualmente es pastor de la iglesia de Zona 15, el distrito de Zona 15, Iglesias Pajón. Y pastor, si hay alguna que se me escapó, Carretera Salvador también, ¿verdad? Carretera Salvador. Tiene sus cursos de posgrado, una maestría en área de salud pública, un doctorado en salud pública y un doctorado en liderazgo organizacional por la Universidad San Pablo de Guatemala. Así que, pastor y doctor Ovis Heredia, gracias por aceptar la invitación, ¿verdad?, de estar con nosotros en este simposio. Que Dios le use con poder en esta tarde. Vamos a pedir entonces al doctor Gabriel que pueda tener la bondad de tener la oración por el pastor Ovis y también por la presentación. Claro que sí, pastor Ovis, un saludo cordial desde Colombia. Vamos a orar en estos momentos. Nuestro Padre y nuestro Dios, te damos gracias por esta linda oportunidad que nos concedes de poder compartir tu palabra, de poder llegar a tantas personas a través de estos medios virtuales y que puedan conocer el mensaje bíblico, el mensaje de salvación y poder no solamente afianzarse en la fe de tu palabra, sino también de prepararse para el reino de los cielos. En esta hora quiero presentar ante ti al pastor Ovis en su siguiente ponencia, que tú lo puedas llenar de tu presencia, de tu Santo Espíritu, y que sus labios, al ser ungidos por tu presencia, Señor, puedan transmitir un mensaje de salvación y de vida eterna. Sigue bendiciendo a nuestra audiencia virtual y sigue con nosotros en este simposio, en esta tarde, en el nombre y por los méritos de Cristo Jesús. Amén, Señor. Amén. 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 Bendiciones. Le guarde. Gracias, pastor. El pastor Ovis tendrá el tema las creencias adventistas en la posmodernidad. Así que usted puede seguir enviando sus preguntas. Usted puede seguir enviando sus preguntas al número 4580-0008 y siempre al final vamos a hacer las preguntas entonces a nuestros expositores. Pastor Ovis, bienvenido para usted este tiempo entonces. Muchas gracias. Quiero felicitar a los tres ponentes que estuvieron anteriormente presentando estos maravillosos temas. No cabe duda que son temas para poder cimentar y colocar las bases en nuestras creencias. Quiero agradecer al pastor Sousa por la oportunidad de ser parte de este simposio y saludar a nuestros hermanos que a través de esta plataforma virtual se puede acceder para poder conocer más temas en amplitud sobre el tema de nuestras creencias. Quiero hacer una presentación que de pronto esto va a definir el rumbo de nuestra forma de cómo actuar en la actualidad o en la cultura en la que nos encontramos, que ha tomado un modelo de vida, no solamente social, sino también individual, personal. Así que voy a tratar de presentar en estas diapositivas algunos componentes, algunos postulados y pensamientos actuales de nuestra sociedad, con el propósito de poder continuar presentando un mensaje de la cual se es necesaria y oportuna, de la cual reclama en todos los niveles de la vida del ser humano, reclama un modelo de evangelismo de la cual vamos a entender en esta hora.
Así que, a manera de una introducción a lo que vamos a ir desarrollando en esta tarde, vamos a ir viendo algunos componentes interesantes, como muchos investigadores llaman a este tiempo o a este escenario en la que nos encontramos. Son muchas o muchos los nominados o títulos que se le coloca a esta parte de la historia, que abarca en el último tercio del siglo XX y a principios del siglo XXI. Muchos lo llaman a este tiempo, a este escenario, sociedades avanzadas, sociedades complejas. Otros lo llaman postindustriales, postmaterialistas, posmodernidad, sociedades de la información, del conocimiento, informacionales. Se le llaman también otros como la segunda modernidad. Otros lo llaman la modernización reflexiva, la sociedad de red. Pero lo que más atina para entender mejor nuestra cultura actual es lo que quiero presentar en este seminario, lo que un gran investigador, Zygmunt Bauman, en 2015, en una de sus en su forma de cómo dar una mejor explicación a nuestro modelo social, él llama a esta sociedad como la modernidad líquida. Y otro de los investigadores que también fundamenta a lo que está sucediendo en nuestro entorno es este investigador Ulrich Beck, con su modelo social de las sociedades de riesgo. Así que, a manera de un marco operacional de este seminario, es importante ver lo que nos ha traído la globalización. Esto ha colocado un nuevo orden social para toda la humanidad, es decir, un marco científico-tecnológico, una revolución de la información, y ha hecho, por ende, una principal motor del desarrollo, esta transformación social, económica, política, cultural y personal, que ha dado lugar a un contexto permanente de lo que muchos hoy en día llaman la generación de riesgo, que cuando se trata de colocar algunos aspectos para tratar de enrumbar todo este sistema, a veces es un poco compleja o difícil, como lo dice Jiménez. Así que con esto quiero ir presentando algunos acontecimientos históricos. Primeramente, antes de entender el posmodernismo, tenemos que comprender la modernidad, el tiempo de la modernidad. Ese era el momento en que los grandes descubrimientos, las invenciones que se suscitaron en ese periodo, como por ejemplo los descubrimientos de Kepler, de Galileo, Newton, el descubrimiento de las invenciones del telescopio, microscopio, todas estos avances o descubrimientos en su época abrieron una nueva perspectiva en el mundo, una nueva forma de ver las cosas. Y en ese periodo prevalece una especie de razón basada exclusivamente en lo que podía ser probado a través del racionamiento científico y de la evidencia empírica. Es decir, los sentidos también tienen un lugar en esta época para acaparar lo que es real y verdadero, lo que dictan mis sentidos y lo que la ciencia, obviamente usando el método científico, esto vendría a ser como una luz que guiaría
al mundo para mantenerla sólida y la vida en este planeta. Hasta aquí, entender esa parte del modernismo era entender que todavía se podía establecer fundamentos sólidos, aunque cuestionables, aunque duramente cuestionada por el método científico, y a veces el no poder probar se tenía que descartar. Pero ante esta situación, hoy en día vemos que el modernismo tuvo su final. En los años 90, el modernismo experimenta su grave crisis. Después de confiar más de 200 años de autonomía humana, de exaltar la razón y de devaluar la revelación divina, en el siglo XX acarreó la vasta proporción, lo que la mayoría de nosotros podríamos tal vez ver con nuestros propios sentidos, palpar y analizar que las bombas nucleares, el derramamiento de sangre a escala nunca imaginada y conflictos ideológicos colosales, esto da lugar a sospechar del método científico y a rechazarla directamente. Si esto era progreso, ¿quién lo necesitaba? La razón basada en el método científico nos había llevado al borde de la autodestrucción. Tal vez no fuera una luz verdadera y fidedigna como se le presentaba en sus comienzos de la Edad Moderna. Entonces, esto da un nuevo giro para que la sociedad tome una dirección. Y entonces aquí, con esta parte, surge una nueva sociedad, con su nueva ideología, con sus nuevos conceptos. Y entonces, aquí viene esta parte interesante. Zygmunt Bauman cataloga a esta nueva cultura o a este modelo de existencia o el nuevo modelo de vida que las personas tienen en la actualidad. Él llama la modernidad líquida. Y esta modernidad líquida es, como él lo llama, como un amor líquido, a la cual define él el momento histórico en la cual encontramos todos nosotros. Y esto, al parecer, no es tan sólido, los fundamentos, como lo tenían nuestros abuelos, tales hablando sobre el trabajo y el matrimonio para toda la vida. Él dice, hay componentes que ya no son tan sólidas, se han desvanecido y han dado paso a un mundo más precario, provisional, ansioso de novedades, pero con frecuencia agotador. Entonces, este personaje trata de darle un sentido y dice que la posmodernidad o esta nueva cultura, modernidad líquida, es nada más que una continuación o una proyección caótica de la modernidad, donde una persona puede cambiar fácilmente de una posición social a otra de manera fluida y reiterada. La expresión para él, modernidad líquida, busca definir un modelo social con el fin de poder colocar un compromiso nuevo donde el espacio público retrocede e impone un individualismo que lleva a la corrosión y a la lenta desintegración del concepto de ciudadanía. Entonces, para este señor, la entrada a la sociedad globalizada abre una puerta a que cualquier persona, indistintamente de cultura, posesione su propia
definición con las mismas facilidades que cualquier otra persona podría tener. Esto lo cataloga como parecido a los edificios antiguos llamados los carabazares que existían en la antigüedad, casas de albergar a personas a mitad del camino, a mitad de la nada. Eran donde el viajero con dinero diferente en esas casas o en esas casas hospedaje a mitad del camino, se les daba la oportunidad, se los hospedaba, no importando qué tipo de dinero cargara, qué tipo de lenguaje era lo que llegaba a ese lugar, era bienvenido. Así que esta parte de definir esta forma de modelo social da como resultado a una mentalidad alternativa, con el énfasis al cambio constante más que la permanencia, en un compromiso provisorio más que en lo sólido o permanente. Así que vamos a ver algunos axiomas de nuestro modelo actual de sociedad. Hay tres grandes axiomas, tres grandes variables que se pueden ver muy arraigadas en la cultura actual. Una de ellas es el individualismo, la otra es el pluralismo y el más conocido, el relativismo. Así que las personas por donde podemos nosotros encontrarnos, las personas siempre tendrán una forma, un sistema de comunicación. Y ese sistema de comunicación muchas veces está relacionado con el sistema de vida o con los axiomas que presenta esta cultura posmoderna. Por ejemplo, cuando se trata de asuntos de posesionar un punto focal de una discusión, las personas pueden decir, usted tiene su verdad, yo tengo la mía, así que vamos a ser felices por eso, no hay problema. Mientras que por el otro lado, el pluralismo, aquí, pues nadie se pelea, porque todos tenemos una parte de la verdad, todos tenemos una razón. Interesante, pareciera muy interesante, porque respetan la opinión, se respeta la opinión de la otra persona, pero esto va aún más allá. Por otro lado, el relativismo hace que renuncies a toda idea de verdad absoluta o objetiva. Aquí, todo conocimiento es relativo. Es posible que en esta tarde haya algunas personas que cuestionen esta presentación y digo, bueno, es relativo lo que está presentando. Así que quiero presentar algunos postulados. Müller, en el 2014, definía que todos los conceptos del mundo, las opiniones personales, son considerados como expresiones legítimas de la individualidad. No cabe duda que este defensor más grande del postmodernismo, haciendo de ver una nueva manera de vivir, presentando la parte de la consideración del derecho a la individualidad. Todas las opiniones son iguales. Pueden contener la verdad para el individuo, pero no hay verdad absoluta, dicen los postmodernistas. Nada es seguro, nadie puede decidir, nadie puede decir que ha encontrado la verdad. Por lo tanto, dice él, algunos han llegado a la conclusión de que la verdad inmutable, el significado doctrinal atemporal, es decir, aquello que no tiene fin, son invenciones humanas que contradicen la realidad actual. Mientras que Fuller señala que esto de la cultura postmoderna o cultura o modernidad líquida
señala que es una rebelión contra el sentido de la verdad absoluta, en la que ridiculizan la verdad objetiva, denominándola mito y leyenda. Y algunos de estos defensores de la cultura líquida contra los fundacionalistas consideran como anacronismo todo lo que se trata de presentar ahora, como por ejemplo presentar una verdad en la Biblia para aceptarla como una norma de fe. Algunos pueden llamarla como una forma anacronista en la que no se adapta, ya no se adecúa para la cultura actual. Por lo tanto, si algo que no se adapta a la cultura del entorno, entonces esto vendría a ser como una basura del ayer. Viene a ser una basura más a ser desechada. Mientras que este otro personaje, Zacarías, nos advierte que contra tales perspectivas, y él dice que un siniestro grave de nuestro tiempo que desafía el entendimiento es la muerte de la verdad. Al negar los absolutos y el erradicar todos los puntos de referencia mediante los cuales probamos la veracidad, nuestra civilización ha entrado en una tierra desconocida sobre asuntos importantes. Esto daría lugar al escepticismo y al cinismo para convertirse en marcas de identidad. Ahora, esta plataforma que presenta la filosofía postmodernista ha dado lugar a que surjan componentes emergentes, tales como iglesias emergentes, porque en el anterior escenario no podían presentar porque habían verdades que dificultaban presentarse para poder desarrollarse como tal, como nuevas sociedades. Y entonces, aquí, este investigador, Doncor, en el 2011 dice que el pensamiento postmoderno es defendido en las iglesias emergentes de manera que se inclinan para ser antifundacionalistas, rechazar a todo lo que es universal y de una forma tal rechazar a la objetiva verdad y al pluralismo intelectual, que de alguna manera son algunos de los principios filosóficos básicos del postmodernismo, que influyen esto en la iglesia, que están comprometidas más con las sensibilidades postmodernas. En otras palabras, hablando de las iglesias emergentes, en estas iglesias no hay un compromiso con fundamentos cristianos. Surgen sin compromisos a fundamentos cristianos. Solo se enfocan en alimentar aspectos sensibles, sensoriales de la generación postmoderna. Y así es como han surgido en la historia muchos de estos movimientos. Uno de ellos, uno de los promisorios, promotores, por no decir originadores de estas iglesias emergentes es Brian McLaren. Las iglesias emergentes son una comunidad sin credos oficiales. En sus libros, este personaje, este líder, apela a los cristianos a que puedan aferrarse al postmodernismo y adaptarse a la forma de ser. Desde el surgimiento de estas iglesias, los primeros grupos nacen sin credo. En este sentido, los que iniciaron las primeras comunidades cristianas emergentes vieron la necesidad de no realizar una declaración de fe ni de algún material que sugiera un dogma común. Esto facilitó la formación de una pluralidad de iglesias de forma tan rápida y sin muchos conflictos internos.
enfocados en solamente en Jesús y centrados en la experiencia de cada persona. Se ha encontrado también que las iglesias emergentes basan más su desarrollo en la mercadotecnia que en la palabra de Dios, y un poco acompañado de misticismo para darle un matiz interesante y inquietante a las mentes. Ellos promueven técnicas de meditación para tener una experiencia con Dios. Se habla de la formación espiritual, pero eso sí, sin fundamento cristiano. Ellos promueven la espiritualidad contemplativa. Ellos dicen, mira, otros ya hicieron, tú solamente disfruta. Así que esto podría explicar un poco el componente actual de muchos cristianos, porque aunque abrazan esa fe, abrazan esa inclinación de religiosidad, pero olvidan el compromiso cristiano de compartir, de centrarse en ayudar a otras personas. Alimentan, engrosando sus vidas, sus mentes, pero olvidando esa parte de compartir la fe y la esperanza. Hoy en día, muchas de esas denominaciones o movimientos religiosos ya no llaman a su líder pastor, sino lo llaman coach de vida. Así que, con el fin de poder tener otro matiz diferente de experiencia cristiana. Aquí hay dos libros que mucho se habla de ello y muy leído por muchos teólogos. Estos dos libros es donde uno encuentra, los autores dicen, cómo ayudar a las religiones a presentar un mensaje ayudado con mentalidad postmoderna y llegar a todos. Así que son libros que promueven la mentalidad, espiritualidad postmodernista. Y cuando uno lee esto y compara con las iglesias existentes hoy, puede darse cuenta que hay mucha relación con la promoción que realmente encontramos en estos libros como estrategias de captación para las personas. ¿Qué problemas teológicos podemos encontrar a todo esto? Al no existir verdades absolutas, la vida puede tornarse una insensatez. De esta manera, Fowler, él dice que la última amenaza a los individuos, a la sociedad y a la iglesia es el peligro de la falta de significado de la realidad. Si hay algo que destruye nuestro sistema de creencias y prácticas, no podemos mantener nuestra vida espiritual. Cuando la vida está vacía de significado, la fe se desvanece, la esperanza muere y nosotros dejamos de luchar. Es interesante ver que no solamente las complicaciones teológicas que podrían tener dificultad al momento de presentar verdades bíblicas, no solamente ha afectado o afecta en el buen sentido de los fundamentos de la fe cristiana, sino que también los conceptos, el sistema de vida postmodernista no solamente ha traído problemas en el campo religioso, también ha traído consecuencias terribles en el campo de la salud. Y puedo decirles que como especialista en el área de la salud, puedo darme cuenta que muchas de las enfermedades del estilo de vida, tal como en el informe del año pasado de la OMS, al presentar las enfermedades provocadas del estilo de vida, obviamente están relacionados con el
el fundamento de la cosmovisión de las personas en cuanto a su estilo de vida. Y esto ha acarreado realmente enfermedades propiamente de un estilo de vida a la manera postmodernista, olvidando los consejos y fundamentos de salubridad que la ciencia ha podido entregar de antaño, cómo prevalecer y cuidar la salud. Pero como la mentalidad de hoy es discutir y dejar de lado esos fundamentos de salud. Por otro lado también, ¿por qué no decir? El matrimonio ha sido afectado grandemente por estos pensamientos. Como algo no hay sólido, como no se puede mantener algo sólido, esto puede desvanecerse tarde o temprano. El liderazgo también es otro aspecto, otra área de la cual ha sido grandemente afectada o influenciada por este pensamiento. Podemos decir que hoy, cuando se habla de liderazgo, se habla más de resultados. El objeto o los objetos son más relevantes que las personas. Por eso es importantísimo visualizar los componentes que ha traído esta mentalidad postmoderna hacia nuestras vidas. Por otro lado, en cuanto al medio ambiente, hay una cultura de poco esfuerzo, una educación baja en cuanto al cuidado ambiental, aunque en medio de todo esto surja la idea de poder luchar y hacer algo por el medio ambiente, pero todo se trabaja en una superficialidad. Las políticas públicas es otro de los componentes que también ha sido afectada, donde el interés de la imagen política del gobernante está por encima de las necesidades más sentidas de la población. La educación también es otro aspecto de la cual muchos sistemas educativos en muchos países no poseen una educación integral, no promueven una educación integral, ni mucho menos basada en principios o en valores progresistas. Y ya hablamos un poquito de la religión, los surgimientos de los movimientos emergentes, en fin, muchas otras cosas más. ¿Cómo ayudar a entender a las personas con pensamiento postmoderno? Es importante reconocer que dentro de la nueva cultura, nuevo modelo de vida, las personas valoran una vida espiritual o moral, como ellas la llaman. Pero hay algo que, al parecer, muchos teólogos, para poder presentar de las iglesias emergentes, al tratar de poder presentar como un argumento, decir, miren, estamos en lo cierto que realmente lo que sabemos hoy solo es una parte. Y pueden hasta inclusive sacar una cita del apóstol Pablo en 1 Corintios capítulo 13, versículo 12, donde el apóstol Pablo dice, ahora vemos por espejo oscuramente, mas entonces veremos cara a cara. Ahora conozco en parte, mas entonces conoceré como fui conocido. Ojo, aquí algo importante, el entender lo que Pablo está queriendo presentar en esta parte de los Corintios. Es verdad que la razón humana es falible, pero reuniendo las distintas enseñanzas de la Escritura en un todo coherente, resulta una imagen preliminar. Y como seres humanos tenemos solamente una visión parcial de la realidad. Sin embargo, este hecho no niega que haya una realidad absoluta. Te voy a ilustrar de esta manera. Es cierto que los postmodernistas muchas veces pueden centrar en una parte de un rompecabezas, en una parte de la figura, y allí querer encontrar una verdad. Se puede encontrar verdades pequeñas, pero cuando miramos desde el pasado y nos vamos hasta el final, cuando vemos todo el panorama de las cosas, podemos recoger las partes
y encontrar una mejor imagen de la cual queremos ver de esa verdad. Por eso el apóstol Pablo, cuando dice, ahora vemos, pero después conoceré tal como soy, tal como seré. Esto nos lleva a entender que realmente para poder tener una verdad grande o mucho más grande de lo que queremos conocer, es necesario revisar otros componentes, otras fuentes, lo que dice tal y tal parte, es decir, reuniendo las partes del conjunto, podemos formar una figura preliminar más amplia. Y de esa manera podemos tener una mejor realidad de la verdad. ¿Cuáles son las características de la evangelización postmoderna? A ello exige un ministerio de servicio y no de dominio. Recordemos que en el pasado la figura más del líder era muy predominante, la opinión del pastor era una regla de fe, de norma indiscutible. Mas, sin embargo, el poder presentar un ministerio como la que Cristo aconsejó para que podamos presentar a las generaciones venideras una actitud comprensiva o de conciencia amplia ante el hombre postmoderno, no satanizándolo a primera vista, ni juzgándolo con sus comportamientos. Esto se requiere mayor capacitación para poder entender a través de un mejor estudio y el respeto de la cultura postmoderna. Una actitud con criterio, porque parte de las vivencias muchas veces surgen de la comunidad o de la sociedad en la que se vive. Una actitud no temerosa o acomplejada ante lo postmoderno. De lo contrario, llevaría a condenarlo, a huir y a callar, y a no sentirse capaz de dialogar con el hombre postmoderno. Una actitud abierta a los espacios de la postmodernidad, lo que debe ser un tema en las comunidades hasta las asociaciones familiares. ¿Cuáles son los ejes de oportunidad de las cuales podemos encontrar en los postmodernos o en la cultura postmoderna o modernidad líquida? De pronto, los programas para cuidar el medio ambiente, la generación postmoderna o modernidad líquida ama y la apasiona incondicionalmente servir, actividades de servicio social, una evangelización mediante la belleza y el arte, programas de beneficencia, programas de salud física, programas de emprendimiento y desarrollo personal, y el uso de las redes sociales como herramientas para poder llegar hacia lugares remotas de nuestro mundo a través del Internet. Dios ha colocado en nuestro medio esta herramienta disponible para el evangelismo en estos últimos tiempos de la historia que el Señor nos permite estar. Podemos ver algunos aspectos positivos. Valora la parte espiritual, que eso es una parte vital para poder tener contacto y poder presentar los principios cristianos, las verdades que encontramos en la palabra de nuestro Dios. Por otro lado, la globalización ha puesto puertas para que podamos nosotros llegar a esas personas a través del Internet, como lo estamos haciendo ahora, a través de ustedes. Estamos en diferentes lugares, pero es la forma de cómo llegar a ellos, llegar a ustedes con algo que pueda ayudar a sus vidas. La información está dispuesta para todos, así que con un solo clic usted puede encontrar toda información. La gente está más atenta a cualquier abuso que pueda haber y sale a defender sus derechos. Se han formado hoy más que nunca muchas organizaciones no gubernamentales, las famosas ONGs. Hoy los jóvenes
están participando más en lo que concierne aspectos sociales, congresos mundiales, buscando interés para poder encontrar un sentido de su existencia. Resumidas a todo esto es que estas características postmodernas podemos señalar, en ellas hay un fin de la legitimidad de los grandes relatos. Hay una caída de la desgracia de la razón, el fin del mito del progreso, el fin de la historia, la desconfianza hacia la ciencia, la superioridad del objeto sobre el sujeto, la cultura de la fachada y del espectáculo, el hundimiento, la utopía, el individualismo estético y fruitivo. Así que estas cualidades son tan natas de nuestra cultura, en la cual Dios nos ha llamado para poder llevar un mensaje como nos ha llegado a nuestras manos. Algunas consideraciones finales. Quiero avanzar. De acuerdo a la plataforma de la palabra de nuestro Dios, la Biblia nos presenta las características de los postreros días. La Biblia habla de que en estos postreros días muchos se apartarán de la doctrina pura. Será un tiempo para las fábulas, será un tiempo para el misticismo y será un tiempo del yo, es decir, para el individualismo. En la segunda carta a Timoteo, el capítulo 3, versículo 1 y 7, el apóstol Pablo dice: también debes saber que en los últimos días vendrán tiempos peligrosos. Estas siempre están aprendiendo, pero nunca pueden llegar al conocimiento de la verdad. Y la segunda carta a Timoteo, el capítulo 4, versículo 1 y 2, dice: te suplico encarecidamente delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos, y en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra y que instes a tiempo y fuera de tiempo, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Y Juan nos entrega estas palabras de Jesús: y conoceréis la verdad, y la verdad os hará. Apocalipsis capítulo 14, versículos 6 al 12, haciendo un análisis del tiempo en que vivimos, se presenta dentro de un concepto, un contexto profético que tiene un cumplimiento en la contemporaneidad, que ha generado en este trasfondo un cumplimiento en el siglo XX y comienzo del siglo XXI, una nueva estructura de pensamiento, un nuevo concepto de individuo y de comunidad, que esto facilitaría la acción de la bestia en el momento oportuno de este contexto. Se requiere que el pueblo de Dios sea una estructura sólida de pensamiento sólido, que se adecue a las características descriptivas de Apocalipsis, que permite contraponerse a la bestia y al modelo que presenta del tiempo. Llegamos a esta conclusión: la modernidad líquida o posmoderna es una puerta abiertamente al conocimiento de la verdad. Pero para que esto lo sea, no podemos someter el mensaje bíblico a la voluntad de la cultura postmoderna. Nuestro mensaje no debe ser flexible al pensamiento postmoderno. Siempre debemos asegurarnos que el mensaje vaya avalado por un escrito está. Mantener nuestra verdadera identidad requiere de cristianos audaces y fidedignos a las declaraciones de la palabra de Dios. De lo contrario, se verán envueltos en semejantes controversias como lo está el escenario de la modernidad líquida. El componente sal
Jesús hace de ver al verdadero discípulo de no cambiar su sabor. Vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada fuera y hollada por los hombres. En las palabras de esto, si los cristianos se amoldan a la cultura actual, a los no cristianos, y se contaminan con las impurezas del mundo, pierden su influencia, la influencia de los cristianos en lo que concierne a esta sociedad depende de que sean distintos y no idénticos. Cuando un cristiano vive los principios éticos de la Biblia, se coloca inevitablemente en contra de la ética postmoderna basada en el relativismo moral. No es que el cristiano busque esa confrontación. En realidad, esa confrontación es el resultado natural de los paradigmas opuestos con que se construyen la modernidad y la cristiandad. Elena de White nos deja este pensamiento. Los cristianos, los discípulos de Cristo han de volverse a ser semejantes a Él, es decir, adquirir por la gracia de Dios el carácter conformado a los principios de su santa ley. Esto es lo que la Biblia llama la santificación. En este sentido, la mayor contribución que el cristianismo puede hacer a la sociedad es presentar un camino alternativo al del postmodernismo relativista. Toca a los cristianos ser la luz del mundo. Jesús dijo que esa luz son las buenas obras. Parece ser que las buenas obras es una forma en general que abarca todo lo que un cristiano dice y hace. Por otro lado, también el cristiano verdadero es un embajador sólido en una sociedad superior a la del posmodernismo. Se conduce a esta sociedad terrenal viviendo los valores de la ciudadanía celestial. Y al hacerlo, se vuelve una luz de esperanza para un mundo como lo es esta modernidad líquida o postmodernista. Por eso Jesús afirma, vosotros sois la luz del mundo. Así como la luna refleja la luz del sol y el verdadero cristiano refleja la luz de Jesús, que también afirmó, yo soy la luz del mundo. Ahora bien, la misión del cristiano no es solo iluminar, también es llevar a las personas a colocarse en tal sintonía con Cristo, que puedan reflejar su máxima adopción de vida del Maestro. Y es de esta manera que se debería propagar una auténtica revolución en la sociedad actual. Y aquí están las tres grandes revoluciones que la Iglesia debería presentar a esta cultura actual, modernista o moderna líquida. La revolución del amor, una iglesia que ama, una iglesia que aprecia, una iglesia que ama como Jesús amó, una iglesia del perdón, una iglesia de verdad. Es decir, la revolución del amor, la revolución del perdón y la revolución de la verdad. Que Dios bendiga nuestras vidas, porque el Señor nos ha llamado para hacer esa iglesia con esta revolución en este tiempo. Bendiciones.